Un segundo. Bueno, entonces estamos nosotros en capítulo 4, en la Mishnah número 3. Rabban Gamliel. Voy a tratar de compartir. Ok. Bueno, dice la Mishnah. Rabban Gamliel Omer. Nuestra Mishnah habla en la parte central de cada tefilá del día, lo que nosotros decimos 3 veces al día, decimos la tefilá. Dentro de cada rezo, el de Shachrit, Mincha y Arvit, el highlight, la parte más importante de la tefilá es la Amida. Son los 19 bendiciones que decimos parados, sin hablar, sin caminar en un lugar. Bueno, entonces esta Amida, que se llama Amida, porque se llama Amida como se quiere decir parado, que lo decimos cuando estamos parados. Entonces, esa parte de la tefilá contiene originalmente 18 bendiciones, ¿sí? Después le agregaron otra bendición adicional. Por eso también la Amidá es conocida como la tefilá de Shemoneh Esrei. Shemoneh Esrei en hebreo quiere decir 18. Pero al comienzo, eso es hoy en día, que nosotros tenemos todo, existe como... Pero hoy en día nosotros conocemos la Amidá, 18 bendiciones, todos lo decimos, pero al comienzo había diferentes opiniones en cuanto a cuánto es la obligación de dicho rezo todos los días. ¿Cómo? Y así mismo vamos a estudiar en nuestra Mishnah, que no siempre fue la parte central que todo el mundo decía todos los días, 3 veces al día, esos 18 verajot en la Amidá. Y aquí estudiamos 3 opiniones muy interesantes. Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel dice, Bechol Yom Mitpalel Adam Shmoneh Esrei. Todos los días la persona debe recitar 18 bendiciones. Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua dice, Me'en Shmoneh Esrei. No todos los 18 bendiciones, sino, según Rabbi Yoshua, un compendio de las 18 bendiciones. Rabbi Akiva dice, depende. Si la oración es fluida en sus labios, que recite las 18 bendiciones. De lo contrario, me'en shmoneh esrei, que diga el compendio de las 18. O sea, tenemos prácticamente 3 opiniones. 3 que son basadas en 2. Según Rabban Gamliel, tenemos que decir todos los días, todos los 18 bendiciones. Según Rabbi Yoshua, no, hay una verajá interesante que vamos a estudiar, ¿verdad? Que es un compendio de los 18. Y Rabbi Akiva dice, depende quién es la persona. ¿Sabes? Ustedes saben que hace 2000 años, el tiempo que se escribía la Mishnah, no era tan fácil tener todo escrito. No había imprenta, no, los sidurim no eran tan... Sino uno tenía que sentarse y escribirlos. Y no todo el mundo tampoco sabía leer en aquel tiempo. Había mucha gente que no sabía leer, entonces lo tenían que escuchar y comprender y aprenderlo en memoria. Entonces, según Rabbi Yoshua, él dice que era demasiado difícil que todo el mundo recuerde toda la largura de 18 bendiciones, sino había otra bendición que era mucho más corta, que era como un resumen de todos los 18. Y Rabbi Akiva dice, depende, si tú lo sabes en memoria, entonces di los 18, pero en caso que no, entonces de ahí puedes decirlo como Rabbi Yoshua, el
el compendio de las 18. Ok, entonces ahorita vamos a, esas son las tres opiniones rápidamente, ahorita lo vamos a estudiar como debe ser. Entonces, según Rabban Gamliel, todos los días la persona tiene que rezar las 18 bendiciones. El Talmud cita tres diferentes opiniones acerca del origen de las 18 bendiciones de la vida. ¿Por qué justo decimos 18 bendiciones? ¿Por qué no 26? ¿Por qué no 52? Entonces dice el Talmud que la razón por qué decimos 18, tres razones. Primera razón, en correspondencia con las 18 veces que el rey David mencionó el nombre divino en el Salmo 29. Teilim 29, en Teilim, en los Salmos, ahí tenemos un mismo, el mismo 29, Salmo 29, es el famoso Mizmor que habla de Ya'al Hashem B'Yom Tzara. No, eso es el Mizmor, perdón, de Mizmor de David, Abu Hashem Ben Elim, Abu Hashem Kavod Baoz. Habla, el Salmo habla de las alabanzas que uno tiene que alabarle a Dios. Entonces, en este Salmo, número 29, hay 18 veces el nombre de Dios. Entonces, como el mismo habla de alabanzas y dice cada vez en que hay que alabarle a Dios, entonces, de aquí aprende la Gemara, el Talmud, una opinión del Talmud, que tenemos de aquí, es como un hint, una insinuación de David Amelech, que cuando alabas a Dios tienes que componerlo con el número 18, por lo tanto, ha hecho, por lo tanto, mencionamos 18 veces bendiciones en cada amida. Esa es la primera opinión. ¿Ok? La segunda opinión es que es en correspondencia con los 18 veces que el nombre divino figura en la lectura de Shema Israel. Si ustedes cuentan Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, והיו הדברים האלה, en todo el Shema se menciona 18 veces el nombre divino. Por lo tanto, Jajamim fijaron que la tefilá de Amida tenga 18 bendiciones. Tercera razón, dice el Talmud, en correspondencia con los 18 vértebras que tenemos en la columna vertebral. ¿Sí? Bueno, la verdad, o sea, la columna vertebral supuestamente tiene 18 vértebras, aunque si ustedes lo cuentan con el modo que hoy lo hace la ciencia médica, no sale 18, hay más, pero había una manera que el Talmud nuestro contó y sí habían 18 vértebras, y por lo tanto decimos 28 bendiciones en la tefilá de la Amida. Entonces el Talmud Babli nos cita tres razones. Primera razón era las 18 veces que se menciona en el Salmo 29, el nombre de Dios. La segunda es las 18 veces que el nombre de Dios se menciona en la lectura de Shema Israel. Y la tercera son las 18 vértebras. Bueno, entonces esa es la opinión de Rabban Gabriel, y obviamente así fijamos hoy. Rabbi Yoshua dice, no, me'en shmonesre, hay que mencionar un compendio de las 18 bendiciones. O sea, según Rabbi Yoshua, como dijimos, uno no tiene que mencionar todos los 18 verajot todos los días. Entonces, ¿cuál es el compendio eso? De ser, que se refiere a Yoshua. Entonces, en el Talmud hay dos opiniones. ¿Cuál es el texto del convenio según Rabbi Yoshua?
Pero la idea general es que todos están de acuerdo que según Rabbi Yoshua es como un resumen de toda la Amidá. Pero no quiere decir que es en vez de toda la Amidá, sino se refiere nada más a las bendiciones intermedias. Y no a las primeras tres y no a las últimas tres, verajot de la Amidá. Que las primeras y últimas tres son fijas y no se deben reemplazar ni siquiera en los días de Shabbat y en las festividades. Entonces, lo que, según las dos opiniones, el compendio nada más resume los 11 verajot del medio. O sea, si ustedes se acuerdan, las primeras tres son alabanzas a Dios. Las 11, las 12 que vienen después, son cada cosa que uno pide por Dios, sabiduría, teshuvá, que Dios nos perdone, que Dios nos redime, que Dios nos mande refuá shelema, que nos sentimos bien. Después pedimos barejaleno, que se nos dé parnasá y rocío o lluvia. Y todo eso son, como se dice, como peticiones personales y exactas de lo que necesitamos. Entonces, y después, las últimas tres, empezando de Retze y Amahadush Genatol Zion y Modim Anachulach, y todo eso son cosas que agradecimos a Dios. O sea, primeras tres ya mencionamos que eran alabanzas, después vienen las peticiones personales, después vienen los agradecimientos. Entonces, según las dos opiniones que hay discusión en ellas en el Talmud, ¿cuál es el compendio que sugiere Rabbi Yoshua? Ni una dice que no incluye las primeras tres y las últimas tres. Si en las primeras tres sí se dice, las últimas tres sí se dice. La pregunta es cuál es la versión que resume los 12 peticiones personales. Ahora, hay quienes explican que según Rabbi Yoshua, después de recitar el texto completo de las tres primeras bendiciones, se requiere pronunciar el comienzo y el final de cada una de las bendiciones intermedias. Es decir, concluyendo cada bendición con las palabras Baruch Ata Hashem, como conocemos. Y luego se finaliza la Amidá recitando en forma completa las tres últimas bendiciones. Esa es la primera opinión que trae el Talmud. La segunda opinión que trae el Talmud es, ellos sostienen que lo que Rabbi Yoshua quiere decir es que después de pronunciar las tres primeras bendiciones de la Amidá, en forma completa se debe recitar una sola bendición, ¿sí? Que comienza con la palabra Avinenu, danos entendimiento, el concepto abreviado de todas las bendiciones intermedias juntas, concluyendo dicha bendición con las palabras Baruch Ata Hashem, Shomea Tefilá. Bendito eres tú, Señor, que escucha la plegaria. Después se finaliza la Amidá recitando en forma completa las tres últimas bendiciones. O sea, resumiendo, según la primera opinión, se menciona cada parte de las 12 intermedias verajot en forma brava con su verajá al final. Pero según la segunda opinión, se menciona una verajá nada más. Y esa verajá viene resumiendo el contenido de cada uno de los 18 peticiones personales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver después de alajá. Eso fue la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Ok? Rabbi Akiva dice, Im shegurat filato befiv itpalel shmona esrei. Como dijimos que depende, si la oración es fluida en sus labios, entonces que recita todas las 18 bendiciones, pero si no, de lo contrario, el compendio de las 18. Otra vez explicamos que en la época del Talmud no eran frecuentes los libros, pues no había imprenta y todo era manuscrito, por ello, habitualmente las personas debían aprender los versos de memoria. Por eso, consiguiente, la opinión de Rabbi Akiva es que si la persona sabe el resto completo de la Amidá de memoria,
y lo puede recitar en forma fluida, debe rezar los 18 bendiciones completas, las monedas. Pero si no puede hacerlo, entonces tiene permitido recitar el compendio de las 18 bendiciones de la Amida. Muy interesante, ustedes saben que hace 40, 50 años había muchos judíos que vivían en otros países que no tenían educación tan fuerte. Hay muchos niños en la época del Holocausto que no sabían leer, que no tenían escuelas, y muchos de ellos han aprendido toda la tefilá en memoria. Y yo me acuerdo cuando era niño, vi mucha gente que no sabía leer, pero sabía la tefilá en memoria. Es muy interesante. Hasta hoy en día hay un señor viejito que vive en Netivot, donde vive mi suegro, y el señor no sabe leer, pero sabe toda la tefilá en memoria. Es muy bello verlo. En el Shabbat pasado estuve en una sinagoga y había una persona ciega ahí que no sé cuánto tiempo no ve, pero también sabía toda la tefilá en memoria. Todo el sidur completo, toda la tefilá. Y estábamos en Shabbat y él cantaba toda la tefilá en voz alta, se la sabía toda, aunque era ciego y no puede leer. Entonces, es punto de costumbre. Si uno se acostumbra, se puede aprender la tefilá en memoria, aun si no sabe bien leer, pero si lo escucha y vuelve a escuchar, lo aprende hasta que sea parte de su vida. Es muy, muy importante este punto. Bueno, conclusión lógica. El Shulchan Aruch dictamina. A ver, podemos leerlo juntos, creo que aquí desde la computadora. Dice, el Shulchan Aruch dictamina que en todos los rezos se debe recitar la Amida completa, es decir, el texto completo de los 18, ahora 19 bendiciones. Y aún si a la persona le es dificultoso concentrarse durante todo el rezo, de todos modos debe rezar la Amida completa. Si a veces uno dice, yo no sé, yo empiezo a rezar y mi mente va volando. Ya ni me doy cuenta de lo que leo. Sí, lip service le llamamos, servicio de los labios. Sí, la persona se pone en modo automático, que lee sin darse cuenta de lo que está diciendo. Sin embargo, en momentos de apremio, por ejemplo, por cuando está en el camino y teme que lo interrumpan, en lugar de la Amida completa, se puede pronunciar después de las 3 primeras bendiciones el rezo de Havineinu y luego culminar con las últimas 3 bendiciones. O sea, hay ciertos casos que cuando una persona no tiene mucho tiempo para eso, o si sabe que está en un lugar que no tiene muchas posibilidades para concentrarse como debe ser. Entonces, en este caso, sí se le permiten de fijar como la opinión de Rabbi Yoshua y puede decir este texto corto de Havineinu que sale en Shulchan Aruch. ¿Ok? No obstante, no se debe rezar la bendición a Havineinu en los días de invierno. ¿Por qué? Ya que en esos días se debe pedir por las lluvias, y tampoco en la salida de Shabbat hoy de Yom Tov, pues se debe recitar la Abdalá en la Amidá, y el texto de Havineinu no incluye estos asuntos. Entonces, en ciertos casos sí es permitido usar el texto corto de Havineinu, fuera en el invierno, que hay que pedir por las lluvias, y en la tefilá de Arvit, de Shabbat o de Yom Tov, porque en esa tefilá tiene que mencionar, en la tefilá de Arvit, hay que mencionar en la Abdalá, en la Amidá, hay que mencionar el rezo de la Abdalá. La Abdalá es un rezo especial, cuando decimos cuando sale Shabbat o Yom Tov, y el propósito del rezo es para que Hashem nos separe desde el Kodesh Lejol, que nos dé la separación entre el santo y el
el tiempo santo y el tiempo menos santo que los días diarios, y por eso uno no debe recitar este rezo corto. Bueno, esa es la conclusión alágica de la Mishnah, de la cuarta Mishnah. Tenemos tiempo, podemos decir, empezar la próxima Mishnah. La próxima Mishnah, Mishnah número 4, dice lo siguiente. Muy importante Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dice, Haose tfilato keva, en tfilato tachanunim. Rabbi Eliezer dice, quien hace de su rezo algo rutinario, su rezo no será de súplicas. Sí, si la persona hace su rezo porque lo tiene que hacer fijo, de rutina, entonces su rezo no va a tener el valor de súplicas. Rabbi Yoshua dice, Amealech bimkom sakana, el que pasa por un lugar peligroso, mitpalel tefilá ketzara, debe rezar una oración breve. ¿Qué dice? Omer, Hosha Hashem et amecha et she'erit Israel. Debe decir, salva, oh Dios, a tu pueblo, el remanente de Israel. Bechol parashat ha'ibur iyu tzorchehem lefanecha. Que aún si cometen pecados, estén presentes ante ti sus necesidades. Baruch ata Hashem, shomea tefila. Bendito eres tú, Señor, que escucha la plegaria. Ok, entonces vamos a decir. Entonces vemos dos cosas centrales en esta Mishnah. Primera cosa, dice Rabbi Eliezer, que haose tefilato keva en tefilato tachanunim. Dice Rabbi Eliezer, quien hace de su rezo algo rutinario, su rezo no será de súplicas. ¿Qué quiere decir? Rabbi Eliezer dice que si la persona considera el rezo como un peso que debe soportar y reza solo por cumplir con su obligación y no por profunda devoción, entonces su oración no es considerada como tal, pues por definición la oración es y debe ser un pedido de misericordia. O sea, es un problema que todos los judíos y todos los que quieren ser judíos tienen, que se les saca la emoción cuando hacen sus mitzvot. La persona, el ser humano, es un ser humano, y el ser humano se acostumbra a ciertas cosas que hace. Como decimos, la primera vez que uno come una cierta comida muy rica, se emociona mucho. La primera vez cuando uno va de paseos y visita un lugar bonito, se queda muy emocionado. La primera vez que uno hace cualquier cosa, se queda con mucha emoción, pero después viene la rutina y ya la gente se acostumbra, la gente ya no se da cuenta, ya no tiene la emoción en lo que hace. Entonces, Rabbi Eliezer habla de una mitzvah que es tan importante en todos los días que uno hace en 3 veces al día, rezar, Shachrit, Mincha y Arvit. Si una persona reza, pero lo hace nada más porque lo tiene que hacer, se debe hacer lo que hay que hacer, pero lo hace como un, ya, tengo que cumplirlo, ya. O sea, tiene que poner el check, el V en la lista de to do. Tiene cosas que hacer. Lo señaló, ya lo hizo. Para él es una cosa que tiene que cumplir. No entiende el por qué ni nada. Entonces, la persona a veces lo hace sin emoción. Entonces dice Rabbi Eliezer que si una persona hace su rezo como un peso que debe soportar y reza solo para cumplir con su obligación, y no porque está pensando que, oye, tengo la oportunidad
de hablarle a Dios y tengo la oportunidad de pedir mis necesidades, entonces en Tfilatot HaChanonim, entonces su rezo no está considerado como plegarias y tampoco Hashem le va a escuchar a su rezo porque no le está prestando la importancia con la misma emoción que tuvo para, para poder tener esta oportunidad de estar cerca a Dios y suplicarle a Dios y pedir sus cosas personales. Entonces, si no lo está, eh, si no está ganando la oportunidad, ¿sí? Entonces a Dios tampoco no le va a escuchar, porque si dice cosas nada más para hacerlo, sin el meaning, sin el feeling, sin el sentimiento, entonces tampoco Dios no va a aceptar su rezo. Entonces, por eso, en Tefilatot HaChanonim, su rezo no está considerado como súplicas, Dios no le va a escuchar. Pero si una persona se da cuenta que tiene una oportunidad de hacer una llamada gratis a Dios, 1800 gratis, llamada a Dios, tiene una oportunidad de hablarle a Dios y pedir sus cosas todos los días, 3 veces al día. Y cada rezo que uno hace es otra manera de estar más cerca con Dios. Y cuando uno está fuente de un Dios, pide lo que quiere pedir, es una oportunidad muy importante. Y si uno piensa de cómo rezar y el qué rezar y la oportunidad que tiene, sí, como una vez un rabino dijo, que cuando uno hace tefilá es como si fuera que le está escribiendo una carta a Dios. Cuando uno lee, estudia Torah, es como si fuera que está leyendo una carta que Dios le escribió a él. Entonces, un importante ejemplo de estar cerca a Dios y quiere aprovechar esta oportunidad que tiene, entonces obviamente el rezo va a ser mucho diferente. Eso es lo que la enseñanza que nos enseña Rabbi Eliezer. Otra cosa que dice la Mishnah es Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua dice, Amealech במקום סכנה, el que pasa por un lugar peligroso. מתפלל תפילה קצרה, debe rezar una oración breve. O sea, cuando la persona está en peligro, por ejemplo, si viaja de un lugar donde hay fieras salvajes o ladrones armados y desarmados, no tiene la obligación de rezar la Amidá completa con sus 18 o 19 bendiciones de hoy, ni tampoco la Amidá resumida con las bendiciones intermedias resumidas en una sola bendición, como estudiamos en la Mishnah anterior. En este caso, según Rabbi Yoshua, se debe rezar esta breve oración que menciona la Mishnah y después, al salir del peligro, la persona deberá recitar la Amidá. O sea, tiempo de peligro, ¿cuál es la definición de tiempo de peligro? Es cuando una persona está en camino. Ustedes saben, hoy en día, Baruch Hashem, gracias a Dios, tenemos una persona aún tiene que viajar por una carretera, lo que sea, entonces esa carretera está en su carro, está protegido y eso, pero antes, ¿cómo la gente viajaba? Viajaba de un lugar a otro, encima de camellos, de caballos, de lo que sea, pero estaban expuestos a animales salvajes que lo pueden comer, que lo pueden atacar, o a ladrones que podían atacarlos para robar su plata. Entonces, cuando una persona estaba en camino, estaba en peligro. Entonces dice Rabbi Yoshua que si una persona está en camino, obviamente no tiene la fuerza de tener intención correcta para poder rezar y tampoco ni tiene el tiempo de mencionar la tefilá corta que Rabbi Yoshua mencionó en la Mishnah anterior, sino le hacemos un descuento súper especial y tiene que decir dos líneas de rezo como mencionamos en la Mishnah. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el texto? Omer decía, Hosha Hashem et amecha et she'erit Israel. ¿Sí? O sea, se debe decir, salva, oh Dios, a tu pueblo, el remanente de Israel,
Bejol parashat ha'ibur yu tzorchem lefaneja, que aún si cometen pecados, estén presentes ante ti sus necesidades. Y termina Baruch ata Hashem shomea tefilá, bendito eres tú, Señor, que escuche la plegaria. O sea, que en el texto de la oración, muy corto, que tampoco, porque como una persona está en peligro, no puede tener la cabana correcta, por eso, según Rabbi Yoshua, no tiene que rezar todos los 18 bendiciones. Bueno, pero en el texto decimos que Bejol Parashat Ha'ibur yu tzorchem lefaneja, que nosotros tradujimos que aún si cometen pecados, estén presentes ante ti sus necesidades para apiadarte de ellos. Lo cierto es que la Gemara del Talmud pregunta sobre esta Mishnah, ¿qué significa Parashat Ha'ibur? ¿Qué quiere decir Parashat Ha'ibur? Y contesta la Gemara que Rav Chisda, en nombre de Mar Ukva, explicó lo siguiente: aun si estás lleno de furia contra ellos, como una mujer embarazada, quiere decir Me'uberet, sea tu voluntad no desatender sus necesidades. Y a quienes dijeron que en realidad Rav Chisda, en nombre de Mar Ukva, interpretó, aun cuando ellos transgredan las palabras de la Torah, que todas sus necesidades estén ante ti. De hecho, la Gemara cita una baraita, una fuente de los Tanaim diferentes de la Mishnah, donde se mencionan otras opiniones con respecto al texto de la oración que se debe recitar en lugar de la amidá en caso de encontrarse en una situación de peligro. Hay otra fuente que menciona otras opiniones. Nuestros sabios enseñaron: quien transita por un lugar lleno de animales o bandas de ladrones debe rezar una oración breve. ¿Qué debe recitar? Entonces ahí dice la baraita, dijo Rabbi Eliezer, que en el texto es lo siguiente: haz tu voluntad arriba en el cielo y concede con sosiego aquí abajo a quienes te temen, y haz lo que es bueno ante tus ojos. Bendito eres tú, Señor, que escucha la plegaria. Dijo Rabbi Yoshua, atiende el ruego de tu pueblo Israel y satisface rápidamente su pedido. Bendito eres tú, Señor, que escucha la plegaria. Nótese que según esta opinión de Rabbi Yoshua, que recoge la baraita, la oración, es diferente de la opinión de Rabbi Yoshua citada por nuestra Mishnah. Sí, baraita es una Mishnah, es una fuente en nivel de Mishnah, pero que Rabbi Yehuda Nasi, Rebbe, que compiló todas las Mishnayot, no la consideró tanto para meterse en la Mishnah. Entonces, según dice, sigue la baraita. Dijo Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Tzadok, que el texto breve es lo siguiente: escucha el clamor de tu pueblo Israel y satisface rápidamente su pedido. Bendito eres tú, Señor, que escucha la plegaria. Otros dicen, las necesidades de tu pueblo Israel son muchas y su entendimiento es escaso. Seas tu voluntad, Señor nuestro, Dios nuestro, dar a cada uno sustento suficiente y a cada cuerpo lo que le falta. Bendito eres tu Señor, que escucha la plegaria. Entonces, estas son 4 opiniones que se traen en la baraita, en esta fuente del Talmud, que cuál era el texto que uno debe decir cuando uno está en un lugar de peligro. Termina la Gemara diciendo, dijo Rabbi Huna, la ley ha sido dictaminada según la opinión de los otros. O sea, la última opinión, nosotros, no lo que dice Rabbi Yoshua, sino otra opinión, que lo que acabamos de leer, que las necesidades de tu pueblo Israel son muchas y su entendimiento es escaso. Sea tu voluntad, Señor, Dios nuestro, dar a cada uno sustento suficiente y a cada cuerpo lo que le falta. Bendito eres tu Señor, que escucha la plegaria. Bueno, entonces la conclusión alágica de esta Mishnah, ¿cuál es? El Shulchan Aruch dictamina. Vamos a leerlo juntos.
el Shulchan Aruch dictamina, la persona debe rezar de la misma forma que se suplica. ¿Cuál mendigo que pide en la puerta y lentamente? Y no como si pareciera que el resto es para ella un peso del cual se quiere liberar. Entonces eso es sobre lo que dijo Rabbi Eliezer, ¿sí? Por eso dice que la persona tiene que rezar como si fuera que está al lado de un rey y tiene que suplicar por su vida. Como un pobre que está tocando la puerta y tiene que decirlo lento, no rápido. Y no como si pareciera que el rezo es un peso lo cual quiere liberar. ¿Ok? Y según el caso de Rabbi Yoshua, cuando una persona está en peligro, dice el Shulchan Aruch, quien transita por un lugar lleno de animales o bandas ladrones, debe rezar. El texto que decimos de nosotros, la última opinión que dicen los Jajamim en la Baraitá, que las necesidades de tu pueblo Israel son muchas y no se requiere rezar las 3 bendiciones anteriores ni las 3 posteriores. Y se puede rezar esta oración caminando, pero si es posible detenerse, deberá hacerlo. Y una vez que llegue a un lugar poblado y se tranquilice, rezará la Amidá completa. Entonces, Shulchan Aruch dice que usamos el texto de la última opinión que se trae en la Baraitá, esta fuente que está mencionada en el Talmud, con el texto que dice lo siguiente, pero siempre lo puede hacer caminando, si es posible detenerse mejor. Pero una vez que llega a un lugar poblado y se tranquilice, rezará la Amidá completa. Bueno, Baruch Hashem, entonces hoy alcanzamos 2 Mishnayot. Mishnah número 3 y Mishnah número 4 del cuarto capítulo de Masejet Berajot, basado en el libro de mi padre, este libro. Entonces, lo que estudiamos, la primera Mishnah, hablamos de las opiniones, si uno tiene que hacer todos los días los 18 bendiciones o no. Vimos 3 opiniones en eso. La segunda Mishnah que estudiamos, la Mishnah número 4, era hablando de 2 casos. Primero, Rabbi Eliezer, que dice cómo, en qué manera una persona debe rezar, cuál es el approach correcto que una persona debe pensar cuando hace tefilá. Y hablamos de Rabbi Yoshua, que Rabbi Yoshua nos habla cuál es el texto de rezo que uno tiene que recitar cuando está en un lugar de peligro, en qué manera lo hace, entonces, y cuál es exactamente el texto. Y como vimos en Shulchan Aruch, que eso es nada más cuando está en el camino, pero una vez que ya no está en el camino, llega a un lugar poblado y está mucho más tranquilo, sí debe recitar toda la vida completa con sus 19 bendiciones. Que Hashem nos debe la Jaya Tzahá en todo lo que hagamos. Fue un gusto para mí estar con ustedes. En Hashem les esperamos la próxima semana a la misma hora. Hasta luego. Toda Rab, muchas gracias. Con gusto, con gusto. Hasta luego. Gracias, segundo. Gracias a usted, señor. Gracias a usted, rabino. Gracias.